miércoles pasado finalmente se firmó el acuerdo de paz en Colombia entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano representado por el presidente Juan Manuel Santos. Mañana los colombianos tienen la oportunidad de refrendar este acuerdo de paz en un plebiscito histórico, en donde uno desde afuera puede decir cómo hay gente que puede estar a favor del no. Hay gente a favor del no. Todo parece indicar que las imágenes del lunes y los discursos del lunes encendieron la cabeza de algunos que pensaban votar no y que mañana finalmente el sí va a ser mucho más poderoso. Tenemos algunos audios, algunos videos para ver qué decían los principales protagonistas. Que nadie dude que vamos hacia la política sin armas. Preparémonos todos para desarmar las mentes y los corazones. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Como jefe de Estado de la patria que todos amamos, les doy la bienvenida a la democracia. Colombia se prepara para aprovechar su máximo potencial y esta tarea será de todos, no solo del gobierno o del Estado, sino de toda la sociedad. Es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo de que nos cansamos de la guerra, de que no aceptamos la violencia como medio para defender las ideas, de que decimos fuerte y claro, no más guerra. El que vote no porque no quiere, yo lo respeto. Pero el que vote no, creyendo que volvemos a corregir lo que él cree que hay que corregir. Eso es una ilusión, ese es el mejor acuerdo posible. Hemos firmado un acuerdo con las FARC, pero lo que empieza es más difícil. Realmente la etapa ahora es, la paz no se hace por milagro. Y me parece que lo que sigue, que va a tener más larga duración, convoca a todos los colombianos, todos tenemos que hacer esfuerzos. Los colombianos le dicen adiós a décadas de llamas y están enviando una luz brillante de esperanza que ilumina a todo el mundo. ¡Viva la paz! ¡Viva la Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia en paz! ¡Viva Colombia en paz! Bueno, este es un momento Desde el fondo del corazón, tan emotivo. a todos los héroes de las Fuerzas Armadas de nuestro país que tengo han 50 años combatido y nunca con había, honor para defender la nunca tranquilidad había y sentido seguridad que de los podemos colombianos. avanzar hacia un país más próspero, más tranquilo, un país normal. Y creo que hoy lo podremos hacer a partir de este acuerdo. Yo creo que es la posibilidad de transformarnos como país, empezar a relacionarnos de una forma distinta y sobre todo tenemos que afrontar una gran cantidad de retos. Digamos que fue muy difícil llegar a estos acuerdos, pero el reto más grande es poder implementarlos y que nosotros como ciudadanos estemos al tanto de lo que esté pasando y participemos activamente en lo que viene. Seguramente usted lo vio, seguramente lo leyó, o tal vez lo siguió, porque hubo mucha gente que siguió estos discursos. Era realmente conmovedor ver lo que pasaba en Cartagena, pero también lo que pasaba, por ejemplo, en Bogotá, en la capital de Colombia, en donde la gente se reunió para ver estas mismas imágenes, se abrazaban, cantaban. Realmente conmovedor. Imágenes históricas, realmente, y mañana el plebiscito. Para ese plebiscito tiene que ganar el sí por un 13% del censo nacional. ¿Qué significa esto? Que tienen que votar por el sí 4.500.000 personas. Las FARC recibirán escaños en ambas cámaras, 5 escaños en cada una durante 2 periodos. Estamos hablando de cámaras legislativas, desde luego. Luego irán a elecciones. Tendrán voz, pero no voto. El otro tema de lo que hablamos ya en el programa, la dejación, esa palabra difícil, la dejación de armas, consensuadísima, que comenzó el 26 de septiembre, siguen 120 días y 150 días. Y el gran tema de discusión
el área cultivada, y estamos hablando ya del tema de la droga. Hay 96.000 hectáreas que están en este momento cultivadas y que por supuesto no es cuestión de arrasarlas ni nada de eso, sino que allí tiene que haber sustitución de cultivos, por un lado, y por otro lado, retribución tanto a los propietarios de la tierra como a los trabajadores. Hoy veía un artículo que hablaba de lo que fue el retiro espiritual, en un retiro jesuita de los guerrilleros, de los ex guerrilleros de la FARC. Impresionante también porque la presencia de la Iglesia Católica, de los jesuitas en particular, con el Papa Francisco, tuvo muchísimo que ver también con este acuerdo, ¿no? Y sí, porque el acuerdo, la verdad que también da cuenta de que hay un momento histórico en el que se encuentran diferentes naciones, Noruega, Cuba, Venezuela, como países amigos de este proceso del que participaron, y Argentina se ha unido y de hecho va a participar a través del empresario nacional y demás, con el tema de cultivos y ese reemplazo, por ejemplo, el tema de la soja y el grupo de Grobocopatel y demás. Ahora bien, ¿por qué? Yo veía eso que vos decías sobre la gente en las calles. Un 62%, según los sondeos de la empresa Polimétrica en Colombia, dice que la gente está por el sí. Otro sondeo de Datexco dice que un 55% va por el sí. Al parecer, el efecto Uribe, que es el expresidente de Colombia, que es el enemigo número 1 de Juan Manuel Santos, del proceso de paz y demás, no estaría rindiendo frutos. Además, este acuerdo goza de una amplísima popularidad en el exterior. Vimos un montón de mandatarios, entre ellos Macri, Michelle Bachelet, Rafael Correa. La región le fue a dar un fuerte apoyo a Santos. ¿Quién se arrodilló ante quién? Y con esto te termino, decía hoy John Carlin en una nota del País. Muy linda nota del País. Bueno, hay un mix. Las FARC acordaron abandonar las armas. El ejército se queda con el arsenal más allá de la retórica de que se diga dejación de armas. Las FARC renuncian a una guerra sin lograr el objetivo que era implantar el comunismo. Sin embargo, nadie ha sido humillado y esta es la bronca de Uribe y su fracaso. Claro. Las FARC no van a la cárcel y podrán ir a elección. Entonces, es difícil decir quién humilló a quién, porque la paz va a llegar al pueblo colombiano si todo va viento en popa. Raúl, leía el otro día que un libro que está por salir, que cuenta los secretos de lo que fue esta negociación, y mencionaban cómo Santos a los 3 días de asumir ya habló con Chávez y le dijo yo quiero negociar, y utilizaba una imagen de un viejo líder israelí en donde decía voy a negociar la paz como si no existiera el terrorismo y voy a combatir al terrorismo como si no estuviera negociando la paz. Esa parece que fue la frase de Santos. Sí, hay un compromiso muy grande de toda la región con este tema, ¿no? Tanto por el apoyo, por los respaldos, sino por lo que hizo, digamos, la participación que tuvieron otros países, la UNASUR en un principio, Cuba en el tramo final, sí, evidentemente. Claro. En eso también me parece que estamos en un escenario inédito. Y ahora, sobre todo, ese escenario hay que ver si se refleja, si se proyecta sobre el proceso de recuperación de tierras, de recuperación de integración de estos distintos sectores de la sociedad que estaban en guerra. Y hay un par de datos interesantes. Uno ligado a lo que decía Jorge, el tema de las 96.000 hectáreas cultivadas con droga, y el tema también de muchas más hectáreas que estaban marginadas justamente porque eran escenario de guerra. Claro. Una guerra que se desarrolló mucho en zonas rurales. Entonces, ahí hay un gran recurso que habrá que ver cómo se utiliza, cómo va a ser el modelo de utilización y de integración de ese recurso. Claro. Obviamente ya hay intereses, mencionaba Natalia, que están ligados con la soja y Grobocopatel. Por ahí pueden pensar en algo mejor para la gente que esto. Estamos de acuerdo. Muy bien, mirá vos. Y no cabe duda que estamos de acuerdo en esto. Y el otro tema es la cantidad de recursos fiscales. Es decir, imaginen las cifras que estaba destinando el Estado de Colombia al tema de la guerra y al tema de seguridad en general. Claro. Son muchos recursos que quedan disponibles que ojalá se utilicen para esto, claro. Y además con la colaboración de otros países que hasta acá tuvieron un rol muy importante. Indudablemente es un proceso interesantísimo el que se abre, inédito en muchos sentidos, y bueno, me parece que es para seguirlo muy de cerca, para ver esto cómo progresa.
Sí, efectivamente fue muy conmovedora, digamos, la escena que se armó en Cartagena, donde se firmó la paz. Fue muy impresionante también el acompañamiento de la comunidad latinoamericana y de la comunidad internacional en general. Ahora, me parece que también hay que decir que, y es probable que efectivamente mañana el sí gane en el plebiscito. Sí. Dicho esto, se abre un proceso que va a ser un proceso muy complejo. Muy complejo. No solo por el aspecto económico, que es básicamente llevar el desarrollo a la Colombia rural, a la Colombia profunda, algo muy difícil de lograr. Por las múltiples desconfianzas. Pero por todos lados. ¿No? Primero, por un lado, sobrevuela el fantasma de la Unión Patriótica, cuando se desmovilizó la guerrilla en los 80 y entre los paramilitares y el ejército colombiano la destruyeron. También sobrevoló un avión militar mientras hablaba Timochenko que generó alguna inquietud. Sí. Ahora, voy a dar un ejemplo. Se habla también de la dejación de armas de la FARC, de si la dejación es total o si la FARC se resguardan algunas armas por si llega a haber una contraofensiva de algún sector del ejército paramilitar. Ahora, un ejemplo. El ejército colombiano tiene 450.000 militares. Colombia gasta en porcentaje el gasto público en cuestiones militares el 10% del gasto público contra 5 o 6% que es lo que gastan en promedio los países de la región. Colombia tiene un ejército obviamente recontra sobredimensionado, pues está en guerra hace 50 años. ¿Qué va a pasar con ese ejército? ¿Se va a achicar? Todos sabemos que también hay dejación ahí. También, bueno, todos sabemos que cualquier organización burocrática, más si es armada, tiende a preservarse a sí misma, digamos. Sí. Es probable que el ejército colombiano no acepte ser reducido de una manera pacífica y tranquila sin oponer resistencia. Bueno, estas son cuestiones que va a haber que manejar con mucho cuidado. Son las preguntas que nos hacemos a futuro, efectivamente, ¿no? Y que también digo, porque también si no uno se queda con la escena, que fue muy buena y muy esperanzadora, pero se abre un camino que va a ser complejo. Por lo pronto votan mañana, esperemos que el sí gane de manera arrolladora y mientras tanto nosotros nos estamos yendo a otra pausa.